Y les dijimos que íbamos a ir al supermercado cuando Blanquita estuviera bien. Y estamos haciendo eso. Estamos saliendo a probarla por primera vez sin Sergio y yendo a hacer las compras porque no tenemos nada para comer, pero veníamos yendo siempre en Uber. Dijimos, bueno, ahora que Blanquita está lista, aprovechamos que tenemos transporte propio y de paso salimos a dar una vueltita. Ya estamos en etapa de ablande del motor. ahora hay que empezar a probarla, hay que empezar a hacerle kilómetros y a poquito a perderle miedo ahora, ¿no? Porque hay que volver a acostumbrarse a todo esto y hay que perder el miedo por lo que pasó también. Tengo que volver a recuperar la confianza. Ahora Martu tiene que manejar 3 minutos hasta el supermercado que está acá cerquita. Vamos a pruebas cortitas. Qué emoción volver a ver los lugares desde la ventanilla del copiloto de Blanquita, ¿eh? Y si por encima en las pruebas vos pobre vas siempre atrás. ¿Quién dijo que uno no puede estar feliz por venir al supermercado? Nunca me puso tan contento. Solo es cuestión de poner las cosas en perspectiva, ¿no? Sí, nunca estuve tan feliz por venir a comprar. Solo por poder venir con Blanquita. Estamos comprando de todo, no teníamos nada en Blanquita. Nos vamos a llevar una cervecita para festejar que pudimos venir al súper. No saben lo contenta que me pone tener a Blanquita acá para poder descargar los productos del supermercado. Ay, es tan cómodo tenerla al lado nuestro rodando de nuevo. Vamos a ir a otro súper, pero ahora para cargar agua. Sí, en realidad debería estar como el que te carga agua por acá afuera, me parece. Ah, ahí mira, ahí a la derecha. Ahí atrás hay que ir. Hola, buenas. ¿Cómo va? ¿Para cargar? ¿Hay alguno con manijita que te guste? Tengo que comprar un bidón. Queremos tener 2 para tener más capacidad de agua. ¿Viste estos chiquitos de 10 litros, qué lindos? Esos están buenísimos. En vez de 20, vienen así de 10 chiquititos. Nosotros queremos otro de 20, pero que tenga esa manijita de costado, como ese tiene Marta una mano. Queremos uno que esté bien nuevito para que esté adentro de Blanquita y quede bonito. Están todos rayados. Ay, qué son. Están rayaditos del uso ya. Ahí Martu consiguió su botellón. Le pregunté, le digo, ¿no tenés ningún botellón nuevo? Me dice, sí, ese de ahí arriba. Justito. Sí, 150 lleno. Así que bueno, al menos tenemos 2 bidones de agua ahora. Sí, Visa. Última parada, a cargar un poquito de combustible. Sí. Ahí estamos. ¿Agregamos aditivo para diésel? No, está bien. Comienza en cerveza. Dale, muchas gracias. Primera vez que le vamos a cargar diésel desde hace 5 o 6 meses. No estoy contento por gastar en diésel, pero bueno, sí, en realidad sí. Sí, porque es un avance. Quiere decir que saliste, que gastaste y que lo tenés que recargar. Sí, así que nada, estoy contento. Le hacía falta una limpieza este parabrisas. Miren qué bonito que se ve ahora. ¿Cuánto le entró? 1.642. $100. 60 litros. Qué contento que estoy, amigos. Como nene con chiche nuevo. Posta que muy contento de poder rodar con Blanquita, de poder disponer de nuestro tiempo, de nuestra casa, de nuestro vehículo, de poder decir vamos a comprar algo y poder ir,
de no tener que tomarme un Uber, de todo. La verdad que me pone muy contento. Y además estoy contento porque la siento bien a Blanquita, entonces eso me pone contento también. Nos queda un temita con la suspensión, pero puede esperar, lo podemos hacer en un par de meses. Sí, por ahora no lo vamos a hacer porque es mucho dinero y ya no podemos pagar más. Pero la idea es volver, después de recorrer la baja, antes de dejar México, volver al taller, revisar que todo esté bien y ahí hacerle el cambio de suspensión para que nos quede la Blanquita posta que nueva. Así que bueno, nada, por ahora ablandar el motor. Confirmo que acabamos de hacer los primeros 100 kilómetros desde que Blanquita prendió, no solo hoy, ¿no? En estos días. Así que bueno, esperemos que todo siga bien y que todo siga con esta energía, amigos. ¡Qué alegría! Ya estamos al lado del muro otra vez. El otro día no podíamos hacer esto, Belu. No. Aclaro que por más que parezca estamos yendo a 70, a pocas revoluciones para ablandar el motor. Mira, un espectáculo. Sí, lo bueno de esta zona es que es súper plana, así que podemos ir y venir tranquilos. Sí. Che, le damos una vueltita más, ¿querés? Estás copado. Y vamos a dar una vueltita, ya está. Sí, total. Mira, está toda despejada la avenida. Estamos en la puerta del taller, vamos por esta avenida un poquito y después volvemos. después volvemos, claro. Hay que ir ablandándola además, si no. Acá tenemos el Aeropuerto Internacional de Tijuana. Bueno, parece que volvimos bien, ¿eh? Ya me habían asustado. Dije, Nos fuimos a dar vuelta para todos lados. sí, qué bueno. Oye, Bien, bien. ¿se van a meter de reversa, no? Ah, sí, nos metemos ahí. De reversa. Sí. Dale. ¿Y cómo vas a dar vueltas, sí? No, ahora de vuelta. Me he olvidado. De la emoción. Yo dije, ay, caray, dije, ya mejoró. Como estamos contentos porque hoy Blanquita pasó una nueva prueba, funcionó bien, vamos a festejar. Nosotros festejamos un día a la vez. Cada vez que Blanquita ande bien, se festeja. ¿Y cómo vamos a festejar? Miren, con milanesita y papitas. Y acá tenemos una cervecita, bueno. Así que bueno, amor, vamos a pasar una linda cena y a ver una serie, ¿no? Sí, acá se festeja kilómetro a kilómetro, pasito a pasito. Buenos días, mi amor. Estamos acá desayunando, contestando sus mensajitos que nos han dejado en el último video. Gracias por tanto amor, por tanto cariño, por mandarnos mensajitos de fuerza, por compartir esta alegría. Estamos muy contentos. Y entre todos los comentarios y mensajes que nos llegaron, hay una pregunta que se ha repetido un poco y nos parece súper útil para contestarles y compartirles. Nosotros vivimos viajando porque trabajamos en el camino y dentro de tantas facetas que tiene el trabajo de crear contenido, una de ellas es, por ejemplo, trabajar con marcas haciendo publicidad o trabajar con links de afiliación, esos links que muchas veces les dejamos en los videos. Y por lo general esas marcas son del exterior y acá viene el tema de cómo hacemos para poder cobrar esos ingresos. Si ustedes alguna vez trabajaron con empresas del exterior, saben que cobrar desde Latinoamérica suele ser un dolor de cabeza entre bancos intermediarios, conversiones, comisiones. Uno termina recibiendo siempre menos dinero del que debería cobrar. Y para que esto no nos pase, estamos usando la aplicación de Global 66. Es una billetera digital que nos permite abrir una cuenta en dólares y otra cuenta en euros. Y desde ahí podemos recibir pagos desde el exterior y guardar el dinero hasta que necesitemos usarlo. Incluso podemos retirar dinero o saldo desde PayPal hacia la cuenta de Global sin ningún costo, eso nos pareció genial. Y para pagar podemos hacer transferencias en moneda local o usar la tarjeta Smart Card, que es una tarjeta inteligente de Global 66 y te permite hacer los pagos en moneda local. Por ejemplo, acá en México pagamos en pesos mexicanos sin ningún costo oculto. Como la tarjeta es una Mastercard digital, lo único que hay que hacer es agregarla a la billetera de Google Pay o Apple Pay para poder acercar el teléfono a un postnet y hacer el pago. De esta forma recibimos dinero desde Argentina o del exterior y la podemos usar todo con una sola aplicación. Así que si ustedes son freelancers o reciben dinero desde el exterior, Global 66 es la mejor opción. Lo mismo si están por viajar y quieren una aplicación fácil de usar para poder pagar en moneda local, se pasan sus pesos argentinos o de cualquier país a la aplicación, los convierten en la moneda del país al que van a viajar y ya pueden pagar como un local. Desde el QR que les dejo acá o el link en la descripción del video pueden descargar la aplicación y si la descargan con nuestro código van a tener la primera transacción gratis. Así que aprovechen para descargarla y yo creo que con esto queda respondida la pregunta. Y ahora viene la parte no tan linda porque no todo es color de rosas.
Y ayer nos llevamos una mala sorpresa con Blanquita. Resulta que ayer fuimos a hacer compras, estuvimos paseando acá por Tijuana con Blanquita, comprando cosas que necesitábamos, ahora les vamos a mostrar porque tenemos que instalar algunas en la casita. Pero bueno, pasó que estábamos en una de las tantas subidas que tiene Tijuana, que ya habíamos hecho, y pasó esto que les dejo ahora en este video. Mirá el ruido que hace el turbo, estoy re preocupado. La puta madre, ojalá que no sea nada. Hace como un ruido a turbina, parece. Es raro. Ay, Dios. Basta, Blanquita. Bueno, resulta que como vieron en el video veníamos en subida y de golpe se empezó a escuchar un sonido como si fuera una turbina y toda la alegría se convirtió en dudas porque bueno, parece que el turbo está haciendo ruido. Le mandé un mensaje a Mario al toque y le dije: Mario, mira el ruido que está haciendo Blanquita, me quiero morir. Y nos dijo: tranquilos que hoy la revisamos. Puede ser una pérdida de aire, nos dijo, o también puede ser que esté rozando con algo. Pero bueno, cuestión es que está haciendo un ruido raro y parece que esto no termina nunca. De hecho, habíamos hecho planes, Belu, ¿no? Hoy nos íbamos a ir a la playita. Sí, ayer Mario nos dice, ¿mañana qué van a hacer? Ayer nos dedicamos a guardar todo lo que teníamos afuera del baúl que nos había quedado afuera. Nos pusimos a ordenar todo, buscamos partes de la suspensión para después poder hacer el arreglo y todo. Y dijimos, no, todavía no planeamos nada. Y después que nos dijo eso, nos sentamos y le digo a Martu, bueno, mira, encontré un punto acá a 80 kilómetros donde podríamos ir a dormir en la naturaleza, después irnos hasta Ensenada, después seguir bajando hasta San Quintín, como ir probando Blanquita de a kilómetros, hacer 80, así. Y fuimos hasta el Walmart acá nomás y ya empezó con esto, entonces dijimos, bueno, se cancela la salida a la playa. Y así andamos, amigos, porque un día pasa una cosa, otro día pasa otra. Es así, es una lucha. Además, tenemos varias cositas que solucionar. Unas que tenemos el check prendido. Ayer borramos los códigos y aparecieron de nuevo. Así que son códigos activos. Unos del flujo de aire, que es el sensor MAF. Pero bueno, hay que revisar a ver por qué lo está prendiendo. Y hay otro código más. Así que hay que revisar algunas cosas. Y tampoco nos están dando el aire acondicionado, que Mario y Sergio ya revisaron toda la parte eléctrica y en teoría funciona. Encontraron que había un módulo que estaba quemado, en mal estado. Ayer Mario fue a un yonque, como le dicen acá los desarmaderos, consiguió otro, lo pusieron, pero no arrancó. Así que tenemos varias cositas que solucionar. Y bueno, el paseo a la playa quedó suspendido por ahora. Seguimos en el taller. Como verán, sacaron todos los camiones que tenían. Así que bueno, Belu, solo falta que saquen a Blanquita. Tengo 2 alfajores ahí que están esperando el día que lleguemos a la playa para ser comidos. Y como Sergio y Mario todavía no han venido, nosotros estamos trabajando un poquito en la casita, aprovechando la mañana. Empezamos por cambiar estos brazos neumáticos que ya estaban rotos, los que teníamos en varios muebles. Ahora, como verán, todo abre y funciona de maravilla. Así que bueno, ese fue el primer cambio. Ahora queda poner estas nuevas trabitas. Esta se había roto el ganchito para tirar. Así lo teníamos ahora y hace rato que no encontrábamos. No, estábamos trabajando con este de costado. Funcionaba bastante bien, pero un par de veces se despegó. Así que vamos a ponerle este. Voy a tener que reutilizar los tornillitos porque los que vinieron con estos son más largos. ¡Uy! Epa, Me olvidé de sacar el dedo. despacito. Hoy pasó Carlos también en la mañana. Pasó a saludar y a traernos limones. Nos dejó por allá una bolsa llena de limones. Está haciendo calor otra vez. Estos días había bajado un poquito de calor, pero acá adentro se siente más. Completa, Belu, ¿eh? A ver. Lo bueno es que ya están hechos los agujeritos acá. Poniendo linda Blanquita para cuando todo vuelva a andar bien, ¿no, Belu? Sí. Para poder dejar todo bien trabado para la ruta. Qué lindo, ¿no, Belu? Trabajar en nuestra casita. Sí. ¿Te acordás cuando la camperizamos toda? Ese sí que fue mucho trabajo.
Perfecto. Y ahí ya no se va a abrir en la ruta. Y esta de acá es una madera que dejamos tipo puerta para acceder al baúl. Al final no la usamos nunca. No fue una buena idea, pero ya quedó. Y como también se le rompió la trabita, usamos una gomita que justo se rompió. Así que vamos a aprovechar y cambiar este. Esa es más chiquita, pero fue la única que encontramos. Sí. Bien. No sé si llega. Creo que justito quedó. Sí. Bueno, pensá que era eso o tener una gomita. Belu. ¿Sabes qué? Igual me di cuenta que ahora que acomodaste el baúl quedó todo tan acá. Presión que mirá, Ay, sí. ya no abre. Otra cosa que teníamos que hacer es que en esta puerta teníamos un espejo y se nos rompió. Así que, ¡charán! Compramos un espejo ayer. El tema es que ahora hay que colocarlo. Este es un poquito, mira, más angosto. Sí. Así que mejor de este lado. Y Ahí. bien arriba. Y lo más arriba que se pueda. Porque abajo queremos hacer algo para poder poner algunas zapatillas ahí guardadas. Así que bueno, vamos a investigar a ver cómo se pone. Como el espejo viene solo con esto y el motorhome vive en movimiento, tiene que estar bien puesto, vamos a usar estas trabas que venían en el espejo anterior y se las saqué antes de tirarlo. El otro se rompió. Y vamos a atornillarlas acá con los mismos tornillos para después poner esos tornillos en la pared que quede bien agarrado y no tenga movimiento. Así que bueno, vamos a ponernos con eso. Pusimos acá el primer tornillito. Tiene que ser sí, muy despacio para que no se rompa. Bien, bien. Y ahí sí va a quedar bien agarrado contra la pared. Bien. Tenemos los abrojos, así que va con eso acá. Los abrojitos que usamos vienen así, como en un pack de... Así, bien. Los vamos poniendo así, los pegamos y ahora cuando lo pongamos acá, ya lo sacamos. Vamos a poner un poquito más arriba de lo que estaba acá, que es lo máximo que podemos. Así que ahí vamos. Trabajo en equipo, Belu. Sí. Ahí. Ahí y ahí. ¿Pongo? Sí. No, espera. Se levantará un poquito de este lado. Ahí. ¡Ay! Volvemos a tener espejo, mira qué lindo. Vamos a poder ver. Hay que poner los abrojos. Hay que ir sacando ahora todos los... Ven, para que no pase esto en la ruta, justamente. El otro espejo duró años. Sí. Y en realidad se rompió por un codazo, no por la ruta. Sí, es verdad. Ahí está. A ver. Sí, sacarlo. Okay. Ahí lo veo derecho, mira. Bueno, dale. ¿Está bien? Sí. Hay que pegar. No saben, además la luz que agrega el tener un espejo en el baño. Eso nos dimos cuenta cuando lo sacamos, ¿o no? Sí. Sin el espejo se ve todo como oscuro, apagado, más chiquito de lo que es. Ahí está. Tan, tan. Sí. Perfecto. Y ahora vamos a medir cuánto tenemos acá abajo para desarmar. Lo otro que queremos hacer es hacer ahí abajo un zapatero, aunque sea para guardar algunos pares. Tenemos 62, pero en realidad menos 3, 59. Y el problema es que yo calzo 45, así que mis zapatillas ocupan un montón. Sí. Miren, algo así queremos hacer. La idea era poner una red que sostenga, pero de los 59 centímetros que tengo, para Martu van a ser 34 centímetros. Vamos, capaz que sí. Capaz que entra una arriba mío y una abajo tuya, ¿no? Como vos pensás poquito. A las mías miden 26 y medio. Daría en teoría. Las tuyas bien abajo y las mías más arriba. Ahí. Ya no está mal, ¿eh? Puede que entren medio así o capaz que alguna como ahí. Porque si no, las zapatillas van volando, quedan incómodas, no las usamos. Se ensucian, se rompen. Vamos a ver qué artesanía se nos ocurre. Siempre les mostramos en los videos que acá teníamos un soporte y la tablet quedaba ahí arriba como para ver la tele. Y ayer se partió. Se murió esto,
que quedó partido en dos. Esto es lo que iba acá. Ahí. Es lo que bancaba todo el peso. Un año duró, pero bueno. Se ha muerto el soporte, vamos a tener que ver si podemos comprar otro porque es la forma en la que usamos la tablet. Y también es una gran forma de que la tablet no vaya volando, porque solo la usamos como tele. Queda siempre puesta acá. Yo le dije a Martu, si no, hay que ver de esto de que quede fijo ahí, pero la gracia en realidad es que nosotros podíamos acercarla o alejarla según cómo estuviéramos en la cama. Sí, y que no es tan caro el soporte. Habría que ver si podemos comprarlo y llevarnos uno nuevo. Ya tenía un año de uso. Sí, justo, sí, un año. Vamos a poner ahora ahí esto que rescatamos de los otros pasadores que ya no usamos. ¿Está bien ahí, Belu? Creo que sí. La idea de esto es que quede este gancho puesto para que Belu pueda, con una soguita que está tejiendo, agarrar este bidón y que no huele, que quede ahí. Porque el bidón va a viajar acá. Más o menos va a quedar algo así, ¿no, Belu? Sí, ahí estoy cerrando acá. Así que la idea es poder engancharlo y desengancharlo para bajarlo y cargar agua. Claro. Pero parece piola el sistema porque no se mueve, queda bien trabadito contra ahí. Acá atrás en realidad va la mesa que guardamos, por eso tiene que quedar un lugarcito. Y de esa forma no se iría viajando por el camino en la ruta. En teoría no, hay que ponerlo a prueba. Otra cosa que compramos ayer en el Home Depot es esa terminación que nos faltaba para Ahí. prolijar un poquito. Creo que hay que pegarla porque es de PVC. ¿Sabes qué? Ahí Quedó vemos. apenitas. Largo. Sí, porque... A ver si al revés entra. Compramos esa que más o menos tenía el color del piso. Ahí. Ahí, mira. Ahí está. Bueno, ahí quedó más o menos puesto ya el zócalo, que acá en México le dicen zoclo. Y la vamos a poner ya el gluete acá. Ahí está. Ahí vino Mario, así que estamos haciendo pruebas. A ver si encontramos de dónde viene ese ruidito del turbo bendito. Ahí estoy aprovechando y lo estoy escaneando con el código, con el escáner este que compré. Leer códigos, a ver. 4 tiene Intake Air, Temperature Sensor, 2 circuito alto, P0098, P0101, que es el del Airflow, que creo que es el sensor MAF. Y ahí los mismos, 98 y 101. Dice Mario que el ruido parece de aire. Así que ahora vamos a ver si le cargamos lo que falta de aire acondicionado, probamos si anda el aire. Si no, nos vamos a morir de calor, Mario, acá. Van a asar. Caminando asado vamos a hacer. ¿Ahora sí va a ser asado argentino? Sí, asado argentino va a quedar si no tenemos aire. Que encima se viene el verano acá. ¿Y prendo el aire? Ahí está. El problema que tenemos es que no está acoplando el aire, ¿ven? Activó y desactivó. Como el otro día, ¿no? No sabemos por qué, pero activa y desactiva y ya no vuelve a... Como que acopla y desacopla. Ahí estábamos viendo que los dos están en 100, como que parece que está cargado. Y cuando toca, es como que activa y desactiva. Vimos que el módulo de abajo es el que se quemó, que Mario consiguió otro. Como que hace un clac y se sale. O sea, no queda prendido el aire, no queda acoplado. Bueno, parece que hay un fusible del ventilador quemado. Sí, ahí Mario lo puenteó el ventilador del aire y arrancó como loco. O sea, el ventilador anda bien, pero no le llega la señal. Entonces una opción es que el módulo que compramos no sea compatible, que es el de acá adentro. La otra opción es que como está quemado este fusible, no mande la señal al ventilador y no arranque. Ahora está viendo si consigue uno y si no vamos a ir a comprar. Tengo fusibles de 20, 30 y 40, el cual necesito de 60 amperes. Y siempre que uno necesita no lo tiene. Así que vamos a ver si con eso arranca, porque tenemos varias cositas que solucionar. De a poquito vamos de a una. ¿Conseguiste? Ahí pasó uno, Sergio. Vamos a hacer la prueba. A ver si arranca Sí, el de ahí abajo.
Prende el aire. No, no acopló igual. No, no acopló, ¿no? Ahí acopló. ¿Acopló? Ahí arrancó el ventilador, mira que no había arrancado hasta ahora. Ahí está. Ya no se ha apagado el compresor. Ahí no se apagó. Ah, mira la diferencia de ruido. No se iba a enfriar. Ahora está, Preparen sus camarras. estamos listos para el verano de Baja California. Ah, ahora sí que está tirando airecito frío. Ya se lo acabó todo este, ¿no? No, no tiene nada. 2 tubos ya van. Pero ahora sí. O sea que era este que estaba quemado, pero el ventilador funciona perfecto ahora. Estamos con ese ruidito ahora que se escucha que no sabemos de dónde viene. Alguna pérdida en la admisión parece. Vamos a aprovechar que llegaron unas ligas que necesitábamos, las vamos a ir a buscar. Sí, y nos vamos a ir con Sergio a buscarlas y a probar a Blanquita también para que escuche el ruido que hace y eso. Así que bueno, ahí vieron que hay una pérdida de aire en la admisión. Puede ser eso, puede ser el turbo. Vamos a ver qué onda. Pago 1000 allá, 500 de diésel, ¿cuánto me queda? Qué bárbaro. Como cuando acelerás, ¿viste ese ruido cuando le pedís? Vinimos a buscar los anillitos, los O-rings que necesitábamos. Sí, pero Llegamos por 4 minutos, no sé si todavía estarán. Cierran a las 5, mandaron el mensaje de que ya estaban, porque nos tenían que avisar cuando llegaban. Creo que 4 menos 10 y con el tránsito que había, fue lo más rápido que pudimos hacer. Son y 56. o sea, vos viste el tránsito que hay en esta ciudad, o sea, no podés, Encima hoy es viernes, se junta todo, sí. Ahí fue, se bajó Sergio rápido. ya cerraron, está viendo a Sergio a ver si le abren. Sí, encima tardamos como media hora en venir. El ruido pareciera que viene como por el lado del aire, que puede ser que sea la admisión, es cuando acelero nada más, no es constante, así que... Esta vez no agarramos ninguna subida tan grande como para que se esforzara y lo hiciera más. Lo hizo No. pocas veces. Pero lo hizo, sí, sí. Y ahora vamos a volver por arriba. Ahí sí que ahí lo vamos a escuchar bien. No, pensé que era nuestra camioneta la que hacía ruido. Ah, digo. no, está prendiendo al lado. Vamos de vuelta al AutoZone a buscar el fusible que hay que cambiar. Sí, por favor. Esta me la mandaron de Silva Conseguimos el fusible, así que podemos seguir. Qué raro. Pusimos el... Mira que ya voltearon para acá. Pusimos el fusible que compramos recién, pero está haciendo un ruido más raro todavía. Ahí lo prendí. ¡Oh! Uy, ¿no olor a quemado? Se escucha el clac de que acopla, Sí, pero hay algo mal, me parece. pero hay algo mal porque no olor a quemado y un ruido que hace como que crrr, raro. Hace como pss, cada tanto. Se activa y se desactiva, no es constante. Y es el ruido que escuchamos. Entra, se suelta, entra y suelta. ¿Ese rato no les hizo eso? ¿No? Jaló completo. Jaló completo, sí. Pise el acelerador. Si lo piso más, hace más fuerte. Parece más aire, ¿no? Que parece de acá, además, se escucha. Así se escucha de este lado. Sí, yo lo escucho como de acá. Sí, ahorita que la de la de allá, yo lo escuché por acá. Sí pierde fuerza un poquito, ¿no? O la sientes normal No, la siento normal. con el ruido. Ahí no puedo acelerar más igual con él. No es que puedo seguir acelerando. Está siendo más fuerte que antes. Ahora ya el ruido
lo hace como todo el tiempo, igual que ayer, pero hasta un poquito más fuerte. Regresamos al taller y Sergio ya se puso a ver qué es lo que está haciendo ese ruido como a fuga de aire. Ahora que la estuvimos probando, hizo el mismo ruido que hizo ayer y ya el último trámite lo hizo un poquito más fuerte. Se escucha como del lado del conductor el ruido, no del lado del acompañante, que es donde está el turbo. Así que bueno, hay que investigar qué es lo que está pasando, porque Blanquita no pierde toda la fuerza, como sí pasaba cuando el problema era el turbo, que ahí ya Martu aceleraba y no se movía. Obviamente yo creo que sin esa fuga tendría más fuerza, pero con este ruido nos permite subir una calle en pendiente sin problema. El tema es que lo tira a muy bajas revoluciones, no es que hay que acelerarla mucho para que empiece a hacerlo. Vamos a tener que sacarle el motor otra vez, Martín. Me muero, Ya te la quedás. me muero. Vamos a sacar la manguera, pasa que son muy chiquitos los lugares para meter mano y eso. Pero bueno, es lo que toca. Revisar a ver si hay una fuga de aire por ese lado. Lo que toca, toca, la suerte es loca. ¿Viste? La vuelta de la verdad, verdadera. Déjalo allá apoyado porque ya no tengo más manos. Vamos a ir a ver si era eso. Esperemos que sí, porque era la opción fácil. ¿Venís o le doy yo? ¿Venís o le doy yo? No, es que como se mezcla. Dale. Me hace más hambre. Bueno, Pobre. pensé que venía Sergio, así que me quedé atrás, pero me quedé para adelante antes de que salgas a la ruta. Vení, dale. Mirá qué hermoso atardecer. Ahí atrás. Muy bonito. Es increíble la cantidad de controles policiales que vimos hoy en la vuelta que dimos. Por favor, que no haga ningún ruido. Te tendría que poner, ¿sabes qué? El GPS para que vayas a la embajada. Para que pruebes ahí la subida. No, igual creo que lo va a tirar, lo va a hacer antes, porque recién lo hacía. Pero hoy también lo empezó a hacer después que hiciste una calle en subida. Vamos a dar una vuelta, Una vuelta. claro, a ver si prende o no. Así que bueno, por ahora no lo está haciendo el ruido. Creo que sacó la manguera del intercooler por ahí. Yo se la estuve teniendo un rato, pero pasa que está todo el motor tan compacto que es incómodo para trabajar, ¿no? Vamos a ir, a ver, vamos a darnos, primero vamos para allá, para la ley. No es la ley, perdón, para el ley. Mirá qué hermoso el atardecer. Encima, acá está el aeropuerto de Tijuana. Divino, Belu. Justo no enganchamos ningún avión, ni aterrizando ni despegando. Bueno, vamos a probar. Esta es la bajada. Sí, porque Otay está como en la parte de arriba y para ir a la Tijuana hay que bajar. Oh, mira, ya veo las luces rojas, me parece que nos va a agarrar tránsito. Bueno, es lo que hay. Siempre hay tránsito en esta ciudad. Pero sí, si queremos ver si está bien o no, vamos a exigirla y a probarla. Mirá si mañana nos podemos ir a la playita, Belu, por favor. Ay, ojalá que sí. Es mucho pedir, ¿no? No es mucho pedir. Blanquita Un po- ya tuvo 5 meses de descanso. Un poquito de descanso mental entre tanto sufrimiento, nada más pedimos. Wow, mirá la ciudad con el atardecer atrás. Amo esta bajada porque las vistas son muy lindas. Muy panorámica. Muy panorámicas. Más hasta ahora. Mirá cómo se ve la ciudad. Más grande, ¿eh? Mira, Mar, no hay tanto tránsito. No, vamos bien. Acá en la parte de abajo seguro. Bueno, la bajada no es el problema, ¿no? Es la subida generalmente. Bueno, pero es esta subida la que nos tiró el error ayer, así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Retorno Otay. ¡Vámonos! Por favor, Blanquita, por favor. Esta es la prueba de fuego. Por favor. Que sea lo que ajustó Sergio. Sí, pues miren lo que es esta subida. No, está haciendo igual un ruido, ¿no? Es un ruido diferente. Este es como que hay algo que está escapando constantemente. Mira. Sí, se escucha un ruido también. Distinto al otro. Capaz, Sí, sigue siendo de aquel lado el ruido. capaz que falta ajustar un poco o algo. Ah, y ahí lo volvió a hacer.
Está haciendo el mismo ruido que antes. Ahora tiene dos. Tiene el de antes más el aire que se va constante. ¿Qué será, no? Parece algo de aire igual, ahora que lo escucho bien, sí, parece de acá adelante. Sí, porque fuerza tiene, estamos yendo en subida y la camioneta sube bien. Ay, blanquita, blanquita. Mirá que listo. Así por lo menos vemos algo lindo que no sea el ruido, ¿no? Las vistas desde la subida. No nos da tregua, che. Lo bueno, lo que dijo Sergio hoy, que a mí me deja un poco tranquilo, es que dijo, no hay ni una manchita de aceite, que eso es lo que a él le preocupaba, porque si hubiera, por ahí hay que desarmar el motor, entonces eso es lo más complicado. Dijo, esto que son ajustes es normal, es incómodo en Blanquita porque no hay mucho espacio, pero es lo esperable. Seguramente está escapando aire por algún lado y eso es el ruido, y también va a tener más potencia cuando encontremos de dónde pierde. Pero tocará seguir buscando. Bueno, amigos, volvimos al taller. No pudo ser. La idea era este video hacerlo mostrándoles un poco de las playas, ¿no? Sí, pero bueno, así son las cosas. Uno planea y este es un proceso largo. El aire al final empezó a hacer ruido cuando lo prendimos en el AutoZone, después lo vamos a revisar con Mario. Y bueno, no sé, la verdad que hay que encontrar la fuga de aire y tener más paciencia. El miércoles esperamos tener mejores noticias y poder ir hasta la playa y mostrarles algo más lindo. Y les agradecemos mucho por acompañarnos y por estar del otro lado. Para nosotros es muy importante. Sus comentarios, sus mensajitos, nosotros los leemos todos, marcan la diferencia. Así que suscríbanse, que es gratis. Sigan dejando comentarios y palabras de aliento para Blanquita, que pronto todo esto será una anécdota. Nos vemos el miércoles.